Aquí estamos con ustedes nuevamente, mis apreciados hermanos, nuestra querida audiencia, para continuar con este maravilloso tema sobre la experiencia del perdón en la historia de dos gigantes de la Biblia, Pedro y Pablo. Pero antes de continuar, vamos a colocarnos de rodillas para que el Señor nos acompañe a través de su Espíritu Santo en este nuevo día y en el estudio de su palabra. Y vamos a colocar delante del Señor las peticiones que cada uno de ustedes ha elevado y sabemos que el Señor va a responder. Pero quiero que recuerden algo. Hay una oración que Dios siempre responde. Hay oraciones que el Señor dilata, demora. Hay algunas que Él responde, pero no como nosotros queremos, pero sí buscando nuestro mayor bien. Pero hay una oración que nos dice la inspiración que Dios siempre responde. Y ustedes deben saber cuál es. Y es la oración donde estamos pidiendo su presencia, su perdón, ¿verdad? Su espíritu. Cuando estamos pidiendo que Él nos convenza de pecado. Esa oración Dios siempre la responde inmediatamente y sin ningún tipo de demora. Y hoy vamos a estar hablando precisamente un poco más sobre este tema maravilloso. Así que los invito, acompáñenme de rodillas y vamos a tener una palabra de oración. Querido y buen Dios, Padre Celestial, queremos en esta mañana continuar con este tema tan hermoso sobre la experiencia del perdón. En nuestra reflexión anterior estuvimos analizando, estudiando a Pedro y cómo él administró el perdón que Jesús le dio y cómo a pesar de la amplitud del amor de Dios, él vivió en angustia y aflicción por el pecado que cometió. Y en esta ocasión, Padre, vamos a estudiar la vida de Pablo y esperamos, Señor, que en la vida de Pablo podamos encontrar grandes lecciones para aplicar a nuestras vidas. Padre, ponemos delante de ti las peticiones que tu pueblo nos ha hecho llegar. Por favor, sé propicio conforme a tu infinita sabiduría y gracias porque nuestra solicitud por tu perdón siempre es respondida. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos entonces a avanzar en este maravilloso tema, ¿verdad? Y quiero que abramos nuestras Biblias en Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Y aquí encontramos este hermoso versículo lleno de esperanza. Es una promesa. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y antes que retomemos a Pedro, pero sobre todo a Pablo, quería que analizáramos un poquito lo que es el perdón en la Biblia. Este es un tema que se ha hablado mucho. Yo he tenido otros temas sobre el perdón. Ustedes han escuchado muchos temas sobre el perdón. Pero así como el perdón, encontramos también la gracia, el amor. Son temas inagotables. Dice la sierva de Dios que por la eternidad estaremos estudiando las profundidades del amor de Dios. Y el perdón está íntimamente relacionado con el amor.
porque fue por amor que Dios envió a su Hijo a nuestro mundo para perdonarnos, reconciliarnos y a través de su ejemplo y su poder permitirnos obtener la idoneidad para ser ciudadanos de la patria celestial. Así que brevemente vamos a revisar algunos términos bíblicos sobre el perdón. Bueno, encontramos en el Antiguo Testamento varios términos, varias palabras para lo que nosotros llamamos perdón. En Génesis 50:17 y en Éxodo 10:17, y ustedes recordarán que en Génesis 50:17, acompáñenme a Génesis 50, el último capítulo del libro de Génesis, versículo 17, y encontramos que dice: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de tu Padre. Vemos que los hermanos de José le piden a José que los perdone. Nosotros podemos perdonar. Es un mandato bíblico, debemos perdonar. Y aquí la palabra hebrea que se usa es la palabra nasa, que significa quitar, remover. Vamos a Números 30, versículo 5. Números 30, versículo 5. Y aquí encontramos otra expresión del perdón y dice: pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera, ninguno de los votos y las obligaciones con que ella haya ligado su alma será firme, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo prohibió. ¿Quién la va a perdonar? Jehová. Fíjese que en el caso de José, él perdona a sus hermanos. Se usa la palabra nasa, que significa quitar, remover. Pero aquí nos está hablando de que Jehová la perdonará, y aquí usa la palabra salak, que significa perdonar. También lo encontramos en otras partes, por supuesto, de las Escrituras. Y solo se usa para describir el perdón de Dios, porque es una descripción del carácter de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que la palabra nasa se usa para cuando nosotros nos perdonamos entre nosotros mismos. Salak solo se refiere al perdón que Dios puede dar. Y también tenemos una tercera que es kafar, que significa cubrir, expiar, reconciliar. ¿Dónde encontramos a la palabra kafar? En Deuteronomio 21:8, que lo vamos a leer. También en Salmo 78:38, Génesis 6:14, Jeremías 18:23. Son solo algunos ejemplos. Vamos a Deuteronomio 21:8. Perdona, Jehová, a tu pueblo Israel, al cual redimiste, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel. Así le será perdonada esta sangre. Cubrir, expiar, reconciliar. Bien, en el Nuevo Testamento encontramos la realidad del perdón expresada en 3 palabras también. Ya en el Nuevo Testamento no usamos, ¿verdad? No se usó el hebreo, sino que se usó el griego. Y entonces tenemos ejemplos como Juan 19:10, Mateo 18:27, Mateo 27:15. Y ahí usa la palabra apoluein, que significa liberar, perdonar, colocar en libertad. Y vamos a leer uno de ellos. Vamos a Juan 19:10. Juan 19:10.
Leemos. Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Autoridad para colocarte en libertad. Es la palabra apulein, liberar, perdonar. La siguiente es la palabra charizomai, que significa gracia. La encontramos, entre otros, en Juan 1:14, Romanos 5:17 y Romanos 6:15. Vamos a Romanos 6:15. Acompáñenme. Vamos al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 15. Y leemos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. La palabra gracia es la palabra charizomai, recibir sin merecerlo. Y la última es afiemi, que significa alejar, dejar, remitir. Y la encontramos, entre otros, en Mateo 6:12 y en Lucas 5:24. Y acompáñenme a Lucas capítulo 5, versículo 24. Lucas 5:24. Leemos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Muy bien. Así que está claro en la Biblia que Dios nos perdona, que Él nos pide que nos perdonemos los unos a los otros, pero también nosotros tenemos que aceptar, entender el perdón para mí de manera personal. ¿Cómo valoras tú el perdón de Dios? Y estuvimos mirando, ¿verdad?, en nuestra reflexión anterior, cómo Pedro luchó con el evento tan lamentable en su vida. Y vamos a repetir las citas para el beneficio de aquellos que quizás no escucharon el tema anterior. Hechos de los Apóstoles, página 429. A Pedro, por ser judío y extranjero, lo condenaron a recibir azotes y a ser crucificado después. En perspectivas de esa espantosa muerte, el apóstol recordó su gravísimo pecado de negar a Jesús en la hora de su prueba. Aunque una vez se había mostrado tan poco dispuesto a reconocer la cruz, tenía ahora por gozo dar su vida por el Evangelio, sintiendo tan solo que fuese demasiada honra por él morir como había muerto el Señor a quien había negado. Ahora, todos conocemos la historia de Pedro y su pedido tan extraño, difícil de comprender, de ser crucificado con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, boca abajo. Y yo recuerdo esa historia desde niño y mi interpretación siempre fue que Pedro no se sentía digno de morir igual a su Señor. Pero hasta ahora es que vengo a entender lo que había detrás de ese sentido de indignidad. Porque fíjense ustedes que Pablo no murió crucificado, ni lo pidió tampoco, ni Juan. Y Pedro, que debe morir como murió su Señor, se siente indigno. ¿Pero por qué? Y aquí lo entendemos, aquí lo podemos comprender. Sintiendo tan solo que fuese demasiada honra para él morir como había muerto el Señor a quien había negado. Y escuchen, Pedro se había arrepentido sinceramente de su pecado,
como tú y yo nos hemos arrepentido sinceramente de nuestros pecados. Así es. Y arrepentirse sinceramente de un pecado se manifiesta cuando yo me aparto de ese pecado. Les pregunto, ¿cuántas veces volvió Pedro a negar a su Señor en el resto de su experiencia cristiana? Nunca. Él se apartó del pecado. Fue perdonado. Ahora, sabemos que Pedro se había arrepentido sinceramente y Cristo le había perdonado. ¿Cómo lo sabemos? Lo leíamos, ¿verdad?, en nuestra reflexión anterior, en nuestro devocional anterior. Según lo comprueba el Altísimo encargo de apacentar a las ovejas y corderos del rebaño. Tres veces el Señor Jesús le reafirma a Pedro: estás perdonado, estás perdonado, estás perdonado, te encargo mis ovejas. Eres tan importante para mí que dejo mis ovejas bajo tu cuidado. Sigamos leyendo. Y si ustedes pueden, acompáñenme con el libro, búsquenlo. Hechos de los Apóstoles, página 429. Pero Pedro no podía perdonarse a sí mismo. Jesús lo perdonó, pero Pedro no lo podía hacer con él mismo. Ni aún el pensamiento de las agonías de la muerte que le aguardaba era capaz de mitigar la amargura de su aflicción y arrepentimiento. Como último favor, suplicó a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. La súplica fue otorgada y de esa manera murió el gran apóstol Pedro. Ahora entendemos por qué se sentía indigno. Porque Pedro no había podido experimentar la plenitud de la paz que da cuando le entregamos todo nuestro dolor y nuestro pecado al Señor. Muchos cristianos, muchos de nosotros vivimos el perdón como lo vivió Pedro. Sí, sabemos que fuimos perdonados, pero no hemos podido aceptar, internalizar ese perdón y poder entonces vivir en libertad. Recordemos que una de las palabras del perdón en el Nuevo Testamento es apolein, que significa liberar, colocar en libertad. Pedro sabía que Jesús había remitido, había alejado, había recibido el perdón sin merecerlo, pero no pudo experimentar la liberación de ese dolor tan profundo por el error que había cometido. Muy bien. Y la siguiente. Review and Herald, 7 de abril de 1891. Review and Herald, 7 de abril de 1891. Pedro había sido advertido sobre esta tentación, pero él no fue consciente de su peligro y por lo tanto no se preparó para la prueba. Lleno de autoconfianza, de autosuficiencia, se sintió capaz de resistir cualquier tentación, asegurándole al Señor que aunque los demás se ofendieran, él estaría listo para ir con él a la prisión y a la muerte. Cuando se puso de lado de los burladores de Cristo, se colocó sobre el terreno del enemigo y cayó. A su tercera negación de su Señor, el gallo cantó y los ojos de Jesús miraron a Pedro con una mirada de tristeza peculiar. Y entonces las palabras que Cristo le había hablado vinieron rápidamente a su mente. A través de toda su vida, el recuerdo de esa mirada acompañó a Pedro. Su jactancia pecaminosa,
la advertencia del Señor, su negación del Señor, todos estos recuerdos vinieron a él como un rayo de luz. Y mirando a su Señor sufriente, se apresuró para alejarse del sonido de la acusación y el reproche, y saliendo del palacio se internó en la oscuridad y llorando amargamente se apresuró al Getsemaní. Y entonces comenzó a verse como él realmente era. La memoria estaba viva y sus pecados se presentaron delante de él en toda su luz espantosa. Pedro se tiró sobre el lugar donde unas horas antes Jesús había orado y llorado en agonía. Y aquí el discípulo oró como nunca antes había orado, con profundo arrepentimiento y terrible remordimiento, pidió perdón y se levantó un hombre convertido. ¿Cómo se levantó Pedro de allí, del suelo en Getsemaní? Como un hombre convertido. Pero no termina allí la cita. Miren lo que dice. Pero él sintió que aunque Jesús lo podía perdonar, él, Pedro, nunca se podría perdonar a sí mismo. Nunca. Esa fue la experiencia de Pedro. Y yo no sé si esa es tu experiencia, mi querido hermano. Leo de El Discurso Maestro de Jesucristo, página 97. El perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. Cuando Dios promete que será amplio en perdonar, añade, como si el alcance de esa promesa fuera más de lo que pudiéramos entender. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial por el cual libra de la condenación. No es solo el perdón por el pecado, es también una redención del pecado. Es la efusión del amor redentor que transforma el corazón. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. También dijo: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Vamos a la experiencia de Pablo. Y leíamos, ¿verdad?, lo que fue su experiencia antes de la conversión. Y uno de los versículos que más me llama la atención es el de Hechos 26, del 9 al 11. Hechos 26, del 9 al 11. Un versículo que no es muy conocido por todos. Y donde Pablo dijo: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Nosotros no alcanzamos a dimensionar la amplitud, la intensidad de la persecución que Saulo emprendió contra la iglesia primitiva. Pero fue de tal magnitud que hizo blasfemar a algunos de los hermanos. Pablo, en su vida, antes de conocer a Cristo, cuando era Saulo, fue un hombre
de acciones malvadas. Pero, ¿cómo entendió y cómo experimentó Pablo el perdón? Y aquí es donde la experiencia de Pablo difiere de la experiencia de Pedro. Y es aquí donde tu experiencia puede diferir de lo que ha sido tu experiencia en el pasado hasta ahora, cuando tú puedes comprender la profundidad del amor de Dios. Miremos la experiencia de Pablo, la certeza de Pablo, la seguridad de Pablo en que había sido perdonado y cómo él pudo hacer suya, identificarse con el perdón de Jesús y poder vivir una vida en paz, en seguridad. Vamos a leer. 1 Corintios 11:1. Y aquí en 1 Corintios 11:1, Pablo nos dice, sed imitadores de Cristo, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Hay que tener mucha seguridad en el Señor para decir algo así. Es más, cuando uno pregunta en una congregación adventista, levanten las manos todos aquellos de ustedes que están salvos, uno se da cuenta que unos pocos levantan la mano con timidez y la gran mayoría no. Y fíjense la seguridad de Pablo que dice, sed imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Ese mismo hombre que hizo una vez blasfemar a los hijos de Dios, habiendo experimentado el perdón pleno, podía decir esto con seguridad. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 15. Filipenses 3, del 12 al 15. Fíjense lo que dice Pablo tan hermoso. Y miremoslo en el contexto del perdón. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Pero miremos esta declaración de Pablo en el contexto del perdón. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Pablo? Olvidó lo que quedaba atrás. ¿Y qué quedaba atrás? Cuando él persiguió, cuando él mandó a matar, cuando él hizo blasfemar a los hijos de Dios. Pablo dijo, eso yo lo dejo atrás, pero me extiendo hacia adelante. Versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otras cosas sentís, esto también os lo revelará Dios. Mi querido hermano, delante de Dios, Él no te ve como tú eres. Él te ve a través del manto de la justicia de Jesús y te ve perfecto. ¿Y qué dice Pablo? Siente esto. ¿Siente qué? Que olvides lo que dejaste atrás. Olvides los pecados de tu juventud. Olvida los pecados que cometiste a través de tu vida. Y extiéndete a lo que está adelante. Segunda de Timoteo 4, versículo 7. Dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué hermoso! Y esto mismo dijo Pablo. Dijo que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, diciendo como, Abba, Padre. ¡Qué hermosa la experiencia de Pablo! Y la experiencia de Pablo puede ser tu experiencia, si tú así lo decides. Si estás atascado en la experiencia de Pedro, sin poderte perdonar,
recordando lo que hiciste, el Señor te invita hoy a echar tus cargas sobre Él y experimentar el perdón como Pablo lo experimentó. Y él pudo decir, acerquémonos confiadamente. En inglés dice boldly, que significa con osadía, al trono de la gracia. Porque Dios es amplio. Y como está lejos el occidente del oriente, Él alejará nuestros pecados. Y quiero leerles, para terminar, de la matutina a fin de conocerle, página 240. Se titula ¿Cómo librarse de la culpa? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Miqueas 7:18. Me alegro, porque nuestros sentimientos no son una evidencia de que no somos hijos de Dios. El enemigo ostentará para que penséis que habéis hecho cosas que os han separado de Dios y que Él ya no nos ama, pero nuestro Señor todavía nos ama. Apartad la vista de vosotros y mirad la perfección de Cristo. No podemos hacer justicia para nosotros mismos. Cristo tiene en su mano los puros mantos de justicia y los pondrá sobre nosotros. Hablará dulces palabras de perdón y promesa. Nos pide que acudamos a Él con todas nuestras cargas, todas nuestras aflicciones, y nos dice que hallaremos reposo. Debemos mostrar nuestra fe descansando en su amor. Pablo descansó en el amor de Dios. Sigamos leyendo. Jesús ve la culpa del pasado y perdona. No debemos deshonrarlo dudando de su amor. Cuando nosotros dudamos del perdón y del amor de Dios, deshonramos a Jesús. El sentimiento de pecaminosidad ha envenenado las fuentes de la vida y de la verdadera felicidad. Ahora Jesús dice, echadlo todo sobre mí. Yo tomaré vuestros pecados, os daré paz. No sigáis despreciando vuestro respeto propio, porque os he comprado con el precio de mi propia sangre. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido nuestra autoestima, nuestro respeto propio, porque el sentimiento de culpa nos abruma? Y dice aquí que Jesús nos dice, echadlo todo sobre mí. Yo tomaré vuestros pecados, os daré paz. No sigáis despreciando vuestro respeto propio, porque os he comprado con el precio de mi propia sangre. Me pertenecéis. Fortaleceré vuestra débil voluntad y quitaré vuestro remordimiento por el pecado. Entonces volved hacia Él vuestro corazón agradecido, temblando por la incertidumbre y apoderados de la esperanza que se os da. Dios acepta vuestro corazón quebrantado y contrito y os concede perdón gratuito. Amén. Mis queridos hermanos, es mi deseo y mi oración que ustedes puedan hacer una realidad esto. ¿Cuántos de ustedes han perdido su respeto propio? ¿Cuántos de ustedes se sienten menos cuando recuerdan la manera vergonzosa como ustedes negaron a Jesús? Poniendo en balanza, ¿quién hizo peor, Pedro o Pablo? Y Pablo pudo experimentar la profundidad del perdón. Y por eso dijo, mirando hacia adelante y olvidando las cosas, lo que está en el pasado, prosigo a la meta. ¿Quieres proseguir a la meta lleno de gozo, lleno de la paz y de la gracia de Dios? Olvida el pasado y prosigue. Entrégale el pasado a Jesús y experimenta el perdón en toda su amplitud. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Querido y buen Dios,
Gracias porque has hecho una amplia provisión para nuestro perdón. Señor, algunos de nosotros somos débiles. Nuestra fe no nos permite venir con confianza al trono de tu gracia. Y como Pedro no hemos podido perdonarnos por nuestras faltas y pecados. Danos, Señor, el poder venir ante ti y soltar nuestras cargas, nuestro remordimiento, nuestros recuerdos y descansar en la realidad de tu perdón. Y como Pablo podamos dejar el pasado atrás y proseguir confiados para estar delante de ti, nuestro Padre. Te lo pedimos y agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.